también conocida como Jericonías. Una cultura neolítica que existió en el Levante meridional durante la primera mitad del quinto milenio antes de Cristo. Para ello nos basaremos en el artículo de Wikipedia en español sobre la cultura Jericón. Y contaremos con la ayuda de un experto en arqueología neolítica del Levante que nos guiará en este viaje. Es un placer poder aportar mi conocimiento sobre esta cultura tan singular. Para empezar, ubiquémonos geográficamente. La cultura ludiana se desarrolló principalmente al sur del territorio de la cultura yarmuquiana, En zonas como la Cefelá, una región de colinas bajas en el sur de Israel, las montañas de Judea, y las áreas desérticas que rodean el Mar Muerto. coexistió con otras culturas contemporáneas como la yarmuquiana y la nizanim. Un elemento clave que define a la cultura ludiana es su cerámica tan distintiva. De hecho, fue a través de su cerámica que se identificó esta cultura por primera vez. Efectivamente, John Garstang la identificó durante sus excavaciones en Jericó. En la capa Iquis que da nombre a la cultura, Posteriormente, Thomas Levy acuñó el término lodiano. Tomando como referencia al yacimiento de Lod, excavado por Jacob Kaplan en la década de 1950. La relación entre la cultura lodiana y las culturas yarmukiana y Wadi Raba ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, Levy defendió que la lodiana representa una tradición propia, aunque de corta duración. que surgió entre los periodos yarmukiano y Wadi Raba. Adentrémonos ahora en los asentamientos de la cultura lodiana. La evidencia arqueológica sugiere que la mayoría de estos asentamientos eran de pequeño tamaño y temporales. En los pocos yacimientos donde se han encontrado restos arquitectónicos, las viviendas eran estructuras circulares semisubterráneas, Construidas con ladrillos de barro. con un diámetro de 2 a 3 metros. Curiosamente, junto a estas estructuras se han encontrado numerosos pozos excavados por los habitantes de la época. ¿Qué nos indica esto sobre su forma de vida? Nos muestra su capacidad de adaptación al entorno y su ingenio para obtener recursos hídricos en un ambiente árido. la cultura lodiana basaba su subsistencia en la domesticación de animales como ovejas, cabras, vacas y cerdos. También practicaban la pesca y la caza de gacelas. Se cree que también cultivaban cereales y legumbres como era habitual en el Neolítico. Aunque aún no se han encontrado pruebas directas de ello en los yacimientos lodianos. Entre los sitios arqueológicos más importantes asociados a la cultura lodiana se encuentran Jericó Lod Mejido Gruba, Yesodot Teluliot Batashi Lakis, Tel Ali Abu Zuraik, Wadi Shuaib Bab Etredrak Herbet, Darin Izanim y en Nesutor. Llama la atención la escasez de enterramientos encontrados en los yacimientos lodianos. ¿Qué hipótesis se barajan al respecto? Es posible que los lodianos tuvieran otras formas de tratar a sus difuntos. O que utilizaran cementerios alejados de los asentamientos como lo hacía la posterior cultura Wadi Raba. La falta de evidencia funeraria plantea interrogantes fascinantes sobre sus prácticas y creencias. Centrémonos ahora en la cerámica lodiana, un rasgo distintivo de esta cultura. La cerámica lodiana presenta diferencias sutiles con la yarmukiana, tanto en forma como en decoración. Se observa una mayor complejidad en la preparación de la pasta. Que se traduce en una cerámica más fina y resistente, También hay una mayor variedad en las formas de las vasijas. lo que indica una especialización en su función. Las vasijas típicas de la cultura lodiana tienen superficies pintadas y bruñidas. Con motivos geométricos característicos, Un ejemplo representativo es la jarra Jericónic, que se caracteriza por su borde redondeado, cuello acampanado y dos gruesas asas que conectan el cuello con los hombros de la vasija. En cuanto a la industria lítica, la cultura lodiana se caracteriza por el predominio de las herramientas de lasca. ¿Qué tipos de herramientas se han encontrado? Se han encontrado puntas de flecha como las Aparsa Nizanim y Herzliya. Así como hojas de hoz que nos dan información sobre sus técnicas de caza y agricultura. Es interesante destacar la desaparición de los núcleos bipolares, una técnica de talla lítica común en culturas anteriores. Durante el periodo lodiano, Y a diferencia de la cultura yarmutiana en los yacimientos lodianos, se observa una notable escasez de figurillas y objetos rituales. ¿Qué nos dice esto sobre su cultura? Podría indicar la existencia de un sistema de creencias diferente. O una menor importancia otorgada a la representación simbólica, Sin embargo, la zona de herramientas de sílex es similar a la de los yarmuquianos. lo que sugiere algún tipo de conexión o intercambio cultural. Un tipo de herramienta de sílex exclusivo de la cultura lodiana es una hoz rectangular con escamas talladas a presión. ¿Qué la hace tan especial? Esta hoz es un testimonio de la innovación tecnológica de la cultura lodiana. Las escamas talladas a presión le confieren un filo más resistente y duradero.
En resumen, la cultura lodiana se distingue por su cerámica única, sus patrones de asentamiento y la intrigante falta de evidencia funeraria. Su breve existencia y la falta de evidencia funeraria nos plantean un enigma arqueológico que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las culturas del pasado. ¿Qué podemos deducir de la ausencia de enterramientos? Se trata de un tabú cultural. De enterrar a los muertos dentro de los asentamientos. ¿O practicaban algún otro tipo de ritual funerario que aún no hemos descubierto? Es posible que practicaran la cremación. O algún otro método de inhibición de cuerpos que no deja rastros arqueológicos También es factible que sus cementerios se encontraran en lugares alejados de los asentamientos. y que aún no hayan sido localizados. La escasez de figurillas y objetos rituales en los yacimientos lodianos también contrasta con la abundancia de estos elementos en la cultura yarmoquiana. ¿Qué nos sugiere esta diferencia? Podría reflejar sistemas de creencias o prácticas rituales distintas. Es posible que la cultura lodiana tuviera una cosmovisión más abstracta. O que su ritualidad se centrara en elementos perecederos que no han llegado hasta nosotros. La cultura lodiana, a pesar de su corta duración, nos ofrece una ventana a la diversidad cultural del Neolítico en el Levante meridional, Su singularidad nos recuerda que el pasado no es un monolito. sino un mosaico de culturas con sus propias tradiciones y formas de vida. El estudio de la cultura lodiana nos permite comprender la complejidad de las interacciones humanas. Y los procesos de cambio social que dieron forma al mundo antiguo. Cada cultura, por pequeña o efímera que sea, aporta una pieza al rompecabezas de la historia humana. A través de la investigación arqueológica, podemos reconstruir las historias de las comunidades del pasado. Y aprender de sus experiencias. Cada fragmento de cerámica, cada herramienta de piedra, cada estructura. Nos acerca un poco más a la comprensión de la vida cotidiana de nuestros antepasados. La cultura lodiana es solo un ejemplo de la multitud de culturas que florecieron en el Levante meridional durante el Neolítico Una región que fue un crisol de culturas. y un centro de innovación. El estudio de estas culturas nos permite rastrear la evolución de las tecnologías, las prácticas agrícolas, los sistemas de creencias. Y las formas de organización social. Es fundamental que continuemos explorando el pasado para comprender mejor nuestro presente. Y construir un futuro más informado. La arqueología nos ofrece una perspectiva única sobre la historia de la humanidad Y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad. y nuestro lugar en el mundo. La cultura lodiana plantea aún muchos interrogantes. Pero cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a la comprensión de esta cultura enigmática y fascinante. Es fundamental seguir investigando. Y analizando los datos arqueológicos para desentrañar los misterios que rodean a la cultura lodiana. Y su relación con las culturas vecinas. Quizás futuras excavaciones nos revelen la ubicación de sus cementerios. O nos proporcionen más información sobre sus prácticas rituales. Y creencias. La arqueología es una disciplina en constante evolución que nos permite viajar en el tiempo. Y descubrir las huellas de aquellos que nos precedieron. El estudio de los restos materiales nos ayuda a reconstruir las historias de las comunidades del pasado. Y a comprender cómo vivían. ¿Cómo interactuaban con su entorno? Y cómo se enfrentaban a los desafíos de su tiempo. Cada fragmento de cerámica, cada herramienta de piedra, Cada estructura. nos habla de la creatividad, la ingeniosidad y la capacidad de adaptación de nuestros antepasados. La cultura lodiana nos recuerda la riqueza y la diversidad de las culturas antiguas. Y la importancia de preservar y estudiar el patrimonio arqueológico. Es un legado invaluable que nos conecta con nuestras raíces. Y nos ayuda a comprender mejor nuestra propia identidad. Agradecemos profundamente su tiempo y sus valiosas aportaciones sobre la cultura lodiana. Ha sido un placer compartir mi conocimiento sobre esta cultura tan singular. Esperamos que esta inmersión en el mundo de la cultura lodiana haya sido de su interés. Y les invitamos a seguir explorando